Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía dos de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y allí donde entre, decidle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista y dispuesta. Preparadla allí. Y marcharon los discípulos, llegaron a la ciudad, lo encontraron todo como les había dicho y prepararon la Pascua. Al anochecer llega con los 12, y cuando estaban a la mesa cenando, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo. Ahí está, en ese momento, en la última cena, que tantas veces hemos meditado y que tantas veces hemos asistido pues a los oficios del Jueves Santo, esa relación tan inmediata que hay entre la última cena y la pasión de Cristo, entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa. Y nuestro Padre nos lo repite: siempre os he enseñado, hijas y hijos queridísimos, que la raíz y el centro de vuestra vida espiritual es el santo sacrificio del altar. Numerosas veces enseñó nuestro Padre, tanto de palabra como por escrito, que la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida del cristiano. Hemos de seguir subrayando esto. No lo digo por vosotras, que ya lo hacéis y que lo habéis metido en vuestra vida, pero sí en la vida de los demás, porque a veces, entre comillas, se ha quejado a alguien de que, bueno, prácticamente la vida, reducís la vida cristiana a una vida sacramental, y en cambio os olvidáis de los demás, y os olvidáis de las personas necesitadas. Perdón, pero eso es una soberana tontería. Porque sin la vida sacramental no hacemos nada, no hay vida, no hay vida. Ya os hablé de esa persona que se comprobó que el día de su bautismo pues no la habían bautizado. Pues sin la vida sacramental no hay nada, no hay vida. Puede haber buenas palabras. Todavía recuerdo yo un religioso que se fue a un país, pues no sé si era de Asia o de África, yo creo que más bien eran países de Asia. Allí, de misionero. Pero al cabo del tiempo fue pasando y dejó su sacerdocio. Y se convirtió en una ONG. Una ONG muy bonita, una ONG muy alabada por todo el mundo. Porque estaba construyendo pozos para que hubiera agua y estas cosas. Pues nada, fenomenal, es importante el agua, ¿no? Pero eso también lo hacían los misioneros.
cuando predicaban la palabra de Dios y cuando rezaban. Basta con leer los libros del cardenal Sarac para que recuerde cómo era su vida de niño y los misioneros que sufrieron persecución por los comunistas y cómo él pues sacó adelante su educación y tantos otros. Que no es... Pero bueno, pues no nos podemos dejar engañar de que la vida sacramental y sobre todo el centro y la raíz de nuestra vida es la misa. La misa. Si el Hijo de Dios, escribía San José María en 1940, se hizo hombre y murió en una cruz, fue para que todos los hombres seamos una sola cosa con Él y con el Padre. Todos, por tanto, estamos llamados a formar parte de esa divina unidad. Con alma sacerdotal, haciendo de la Santa Misa el centro de nuestra vida interior, buscamos estar con Jesús entre Dios y los hombres, porque eso es el sacerdote, es el mediador entre Dios y los hombres. Y tú con tu alma sacerdotal es lo que haces. Cuando vas a la Santa Misa y en el altar se presentan pues el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pues presentas tú tus oraciones, tus sacrificios, tus horas de trabajo, todo, presentas tu vida y la pones ahí, que es muy poquita cosa, sí, pero se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y estás mediando, intercediendo por todo el mundo. Por eso, madre mía, cuando te pidan que reces por algún asunto, cuando que encomiendes algo, que hay una preocupación por algo, pues llévalo todo a la Santa Misa, ya te lo he dicho antes. Llévalo todo a la Santa Misa, porque es la oración de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Es Cristo el que reza, es Cristo el que presenta al Padre todas tus peticiones, todas tus intenciones, todas necesidades. Las personas que estás tratando, las personas que se pueden acercar más a Dios, o que pueden pedir la misión en la obra, o bueno, las personas enfermas, todo. Ponlo ahí. Recuerda que nuestro Padre tenía que poner el reloj encima del altar para que su misa no se prolongara mucho. Y él lo decía, deberían pararse los relojes. Pues sí, no se pueden parar porque hay un tiempo concreto y hay muchas cosas que hacer y la misa tiene que durar, pues si no también. Pero bueno, también el llevar todo ahí, llevar todo a la Santa Misa, todo. Presentar todo. Con esa conciencia clara de que es Cristo. Y además que no es una acción humana, es una acción trinitaria. Eso también lo subrayaba San José María tantas veces. Y es así. Empezamos ya la misa con la asignación trinitaria, desde el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después terminamos con la bendición final. Y mientras tanto, pues es el sacrificio de Cristo por la santificación del Espíritu Santo que se ofrece al Padre. Por tanto, está presente la Trinidad en la misa. Está presente, está actuando, está interactuando contigo, con la vida de tantas personas, con la vida del mundo entero, con la Iglesia. Por eso, que sepamos, como decía en Forja, lucha por conseguir que el santo sacrificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior. De modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído y preparación para la siguiente, que se va desbordando en jaculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de tu trabajo profesional y de tu vida familiar. Y enseñar a las personas a hacerlo, a que se centren su vida en la misa. Porque entonces todo lo que hacemos adquiere un valor distinto. No es un valor cualquiera, es el de Cristo.
y se sigue actualizando, ¿verdad? Como le gustaba decir al Papa San Juan Pablo II, se hace presente de nuevo Cristo en el altar. Se hace presente de nuevo. Así lo testimonia el beato Álvaro del Portillo de nuestro Padre. Durante 40 años, día tras día, he sido testigo de su empeño por transformar cada jornada en un holocausto, en una prolongación del sacrificio del altar. La Santa Misa era el centro de su heroica dedicación al trabajo y la raíz que vivificaba su lucha interior, su vida de oración y de penitencia. Gracias a esa unión con el sacrificio de Cristo, su actividad pastoral adquirió un valor santificador impresionante. Verdaderamente en cada una de sus jornadas todo era operatio Dei, opus Dei, un auténtico camino de oración, de intimidad con Dios, de identificación con Cristo en su entrega total para la salvación del mundo. Y es muy triste considerar que, no sé en qué momento, en dónde lo decía yo esto, pero bueno, es algo que no te enseño nada nuevo, ya lo sabes, pero es muy triste considerar que tantas personas que en la misa dominical o que sea, me contaban que en algunos sitios de Estados Unidos, ya que tenemos aquí una digna representante, pues que saben todos, por banco a banco van saliendo a comulgar. Ya sé que eso no pasa en todos los sitios, gracias a Dios. Pero bueno, ¿cuántas de esas personas no estarán en gracia de Dios? Por tanto, no tienen suficiente preparación para recibir al Señor. Y eso que ha pasado y que está pasando en tantos sitios, empezando por nuestra ciudad y nuestro país, pues la gente se va empobreciendo, porque si está recibiendo al Señor sin las debidas disposiciones, se va empobreciendo. Se va empobreciendo. Porque claro, en vez de comulgar para recibir al Señor y alimentarse y recibir toda la ayuda de Dios, pues lo hacen mal. Y a veces en la entrevista que tengo con los padres de primera comunión, con mayores, lo que sea, siempre les digo a las madres lo mismo. Digo, a ver, mamá, los hombres, los chicos somos distintos de las mujeres. Por lo tanto, cuando tú vayas a misa con tus hijos, me refiero ya a los mayores, pequeñitos, pues, y los ves que no van a comulgar, no les mires como con esa cara diciendo, ¿y no vas a comulgar? No les mires, por favor, no hagas eso porque le estás empujando a que comulguen. Y yo a tus hijos lo que les digo es, si no puedes comulgar, miéntele a mamá. Dile que te has comido una manzana, que te has comido pues una bolsa de chuche, lo que quieras, pero dile que no puedes comulgar. Y por lo tanto, y si te dice que sí, que ya te confesará, pues no. Me ha dicho el cura que no. Y entonces prefiero que con una mentirota gorda que un sacrilegio, claro. Porque a veces, ya sé que las madres son tan buenas que no lo hacen, pero sí lo hacen. Entonces, mejor que no lo hagan. En cambio, que vaya toda la familia junta una vez, cada 2 meses o lo que sea, todo el mundo a confesarse. Venga, vamos a confesarnos, y así los niños se confiesan, los padres se confiesan, las niñas, las madres, todo el mundo se confiesa. Y así, pues estupendo. Pero bueno, me he desviado un poco del camino. Pero es verdad, es decir, se empobrece. ¿Por qué se ha empobrecido tanta práctica religiosa, tanta fe? Pues porque se ha ido empobreciendo la vida cristiana. Porque se ha ido apartando de Dios, de la fuente de la gracia. Y la fuente de vida cristiana, y claro, y entonces, pues pasa eso. Por eso, Señor, te pedimos perdón por tantas personas que te ofenden y que a lo mejor no te han recibido con las debidas disposiciones. Y nos tiene que doler. Y cuando decimos, pues, la ejaculatoria de desagravio por las blasfemias, esa que decimos en la exposición y bendición con el Santísimo, pues sentirlo también, sentirlo. Y reparar al Señor por las ofensas. En la última cena, que comienza a la puesta del sol,
pues Jesús recita los salmos con voz firme y con un particular acento. Y San Juan nos ha transmitido que Jesús deseó ardientemente comer esta cena con sus discípulos. La alegría del Jueves Santo, dice nuestro Padre, arranca de ahí, de comprender que el Creador se ha desbordado en cariño por sus criaturas. Nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las otras pruebas de su misericordia, instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre cerca. Y en lo que nos es posible entender, porque movido por su amor, quien no necesita nada, no quiere prescindir de nosotros. La Trinidad se ha enamorado del hombre, elevado al orden de la gracia y hecho a su imagen y semejanza. Lo ha redimido del pecado de Adán, y sobre toda su descendencia recayó, y de los pecados personales de cada uno, y desea vivamente morar en el alma nuestra. Esta corriente trinitaria de amor por los hombres se perpetúa de manera sublime en la Eucaristía. La alegría del Jueves Santo, ¿verdad? Ahora, pues en los oficios del Jueves Santo se ha hecho ya costumbre, y ya está incluido incluso en la liturgia, que haya 12 personas representando a los 12 apóstoles y que el sacerdote lave los pies de los que están allí. Está muy bien eso, está muy bien porque Jesús lavó los pies de los apóstoles. Y está muy bien que sea el día del amor fraterno. Pero el amor fraterno, sin el amor de la Eucaristía, no hay amor fraterno que valga. ¿Por qué? Pues porque sin Dios no hay caridad. Es decir, que lo siento mucho, pero puede ser todo mucho fraternidad. Recuerdo que en cierta ocasión fui a ayudar a un sacerdote, bueno, fui bastantes veces, ¿no? Lo cual no es, pero iba a una parroquia, iba a otra. De hecho, cuando decía aquí al caer el sol, pues me acordaba que en cierta ocasión estaba ayudando a los oficios del Jueves Santo, de la vigilia pascual, y desde luego de vigilia poco, porque bueno, teníamos un sol que me estaba dando enfrente cuando estábamos con la hoguera aquella. Pero bueno, en cierta ocasión estaba en los oficios del Jueves Santo con una parroquia, y el sacerdote me dijo: tú puedes celebrar los oficios ahora y yo celebro los otros. Y todo. Total, que le pregunté: oye, ¿y hay lavatorio de los pies? Sí. ¿Y hay que besar los pies a los 12? Y me dijo: como tú quieras. No me dijo más. Bueno, pues lo hice. Entonces pues fui besando los pies de los 12 hombres que tenía. En este caso eran hombres todos, no. Pero fui besando los pies y había uno que le olían los pies, pero vamos, que tiraba para atrás. Vamos, no pasa nada, pobrecito mío, seguro que se había lavado los pies, pero pobre, le olían los pies mucho. Quiero decir que esto me recuerda que está muy bien lavar los pies, pero por Cristo, y con Cristo, y con la ayuda de Cristo, y con el alimento de la Eucaristía. Si no, ni los pies ni las manos, vamos. Claro. Por lo tanto, la realidad es que el Señor es el que se acerca a nosotros y nos lava los pies. Él sí que nos lava los pies en el sacramento de la confesión, de la penitencia. Él sí que nos lava con su sangre y nos limpia. Por eso me parece muy bien que se siga haciendo y que se haga. Yo ya no vuelvo a besar los pies a nadie, te lo aseguro. Pero bueno, pues es un poco desagradable. Pero bien, pero el pobre hombre tampoco sabría nada. Y a lo mejor no se esperaba que yo iba a hacerlo. Ya han pasado años. Pero la realidad es que el Señor es el que se pone en nuestros pies y se nos da como alimento. Y se nos entrega y nos limpia con su sangre y nos fortalece con su sangre, con su cuerpo y con su sangre. Y esta es la nueva alianza en mi sangre. El Señor ha sellado con nosotros una alianza y no va a fallar nunca a esa alianza. Así que nosotros no podemos dejar, como le pasó a los israelitas al pie del Sinaí, no podemos dejar al Señor de lado. Él está entregándose por nosotros y renueva constantemente su entrega por nosotros.
haced esto en memoria mía, y lo hacemos en la Santa Misa. Y el sacerdote, que es un mero instrumento, le presta al Señor todo, para que sea Él sirviéndose de ese hombre, pues para que renueve el sacrificio de la cruz, el mismo sacrificio de la cruz. Por eso nosotros le adoramos y cuidamos ese trato de cariño a Jesús en el sagrario. Y esa reverencia, y cuidamos pues el darle gracias después de la comunión. Me acordaba que, ahora que leía antes una cosa de Beato Álvaro del Portillo, que cuando estaba yo en Roma, alguien comentó, pues no sé si en un círculo, bueno, alguien comentó, tenía que ser una persona que estaba muy cerca del padre, de Álvaro del Portillo, porque era el director de la casa del padre, es decir, el centro. Y entonces, pues se ve que el día no sé si era el día del cumpleaños o el día del santo, creo que era el día del cumpleaños, pues don Álvaro se había ido a trabajar al Vaticano muy temprano. Y entonces él, cuando se encontró antes de comer, pues fue a felicitarle y dijo, padre, muchas felicidades, no le he podido felicitar antes porque no le he encontrado esta mañana. Y don Álvaro dijo, hijo mío, todos los días nos encontramos en la misa. Y es así. Es decir, todos los días nos encontramos con el Padre, con todas sus hermanas, el mundo entero en la misa. Una que puede estar en las antípodas y otra que está cerca de, como este obispo numerario que han hecho obispo en Finlandia, ¿no? No sé si habéis oído alguna entrevista de él, pero son muy divertidas. Sobre todo cuando le entrevistó el programa de la COPE de deporte, ¿no? Es muy divertido. Lo tenéis por ahí en internet, seguro. Pero pues este hombre cuenta como en cierta ocasión, cuando todavía no era, o era obispo ya, no, todavía no era obispo, pues fue a celebrar misa a lo más alto del mundo, es decir, lo más a la Laponia, allá arriba, ¿no? Y celebró misa encima de una piedra para 3 o 4 feligreses. Bueno, pues la Santa Misa. Y ahí estaba celebrando la misa con toda devoción, y ahí estaba Cristo presente, que se ofrecía por esos que estaban allí. No sé si eran esquimales o no eran esquimales, pero bueno, eran finlandeses, pero allí arriba. Señor, que sepamos tratarte con ese cariño, que sepamos acercarnos a ti con ese deseo de prepararnos ya por la noche para recibirte al día siguiente, para asistir a la Santa Misa, y después para agradecerte en la acción de gracias. Claro que tenemos muchas cosas que hacer y a lo mejor tenemos poco tiempo, pero hombre, siempre tenemos algo de tiempo. Algo de tiempo siempre hay. Y justo después de eso, pues el Señor les dice a los apóstoles, además, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Dice Santo Tomás, no dice resucitar a muertos, ni cualquier otra prueba evidente, sino esta, que os améis unos a otros. Por lo tanto, en la Santa Misa que tenemos presente, pues eso, al Padre y a todos, y a todas, de todo el mundo, pues, y encomendamos tanto a los vivos como a los difuntos. Nuestros padres siempre pedían la Santa Misa por los difuntos de la obra, y también por los padres de los de casa y por los hijos de los de casa. Y se pedía por todos. Pues vamos nosotros también a pedir por esas personas para ayudarlas a todas. Y después salir con ese deseo de amar los unos a otros como Cristo nos ha amado. Se preguntan mucho, decía Benedict Baur, en la intimidad con Dios, se preguntan mucho si aman a Cristo. Y van buscando señales por las cuales podré descubrir y reconocer si le aman. La señal que no engaña nunca es la caridad fraterna. Es también la medida del estado de nuestra vida interior, especialmente de nuestra vida de oración. Y ahí engarza todo, ¿verdad? Engarza la oración, engarza la misa y engarza la caridad. La caridad. Pues, Señor, que sepamos unir todas esas intenciones en la Santa Misa. No solamente porque la Santa Misa es el centro y la raíz de todo lo que hacemos, de toda nuestra vida, sino también de todas nuestras intenciones, de todas nuestras oraciones,
de toda pues esa preocupación. Te ponía el ejemplo de lo que contaba el beato Álvaro del Portillo, ¿no? Pues de intenciones. El día de guardia, pues en la Santa Misa tiene que ser un día especialmente intenso, de pedir por todas. Y de vivir ese día de guardia, porque es donde podemos arrancar al Señor tantas intenciones, tantas peticiones. Ya está aproximada la pasión del Señor. Ya el Señor tiene presente en esa última cena la pasión. De hecho, sabe y se lo dice a Pedro que Él le va a negar, aunque Pedro no se lo cree. Y está presente también el que le traicionó. Por eso nosotros no podemos pensar en la misa que como allí están pues personas que a lo mejor no son todos los más adecuadas o lo que sea, pues no, tenemos que rezar por la gente y unirnos a Cristo y pedir por todo, que abrir nuestros brazos a todo el mundo, intenciones a todo el mundo, y también aprovechar para descansar en Cristo. Yo recuerdo que cuando estaba en Santiago de Compostela, todos los años organizaba actividades para sacerdotes. Y el Papa Juan Pablo II publicó la última encíclica suya, que es La Iglesia vive de la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía. Entonces, en 2 años organicé un ciclo de conferencias pues que fue recorriendo esta encíclica. Y justo en el segundo año pues ya estaba Juan Pablo II, que estaba falleciendo, y falleció después. De hecho, 2 de los que estaban allí para dar conferencia tuvieron que irse corriendo porque le llamaban, la vida es así, le llamaron de 2 cadenas de televisión para que retransmitieran, digamos, el entierro de Juan Pablo II. Recuerdo, pues, hice un cartel grande, para donde ponía, y los folletos, por supuesto, de esa mirada de Juan Pablo II mirando a la custodia, ¿no? La custodia. Y recordaba que en esa encíclica suya, Iglesia vive de la Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, él, recordando la última cena, y cómo San Juan recostaba la cabeza sobre el pecho del Maestro, él tantas veces hacía eso, para descansar en el pecho de Cristo, para refugiarse, para eso, vuelvo a repetir, descansar. Pues que tú y yo también sepamos, pues, recostarnos en el pecho del Maestro y descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Ya sabemos que eso a continuación vendría la pasión, pero el Señor está allí para que tú descanses en Él. Ya sabemos que en la misa, pues el Señor se entrega por nosotros y renueva el sacrificio de la cruz, pero también se queda en el sagrario, para que tú podamos acercarnos ahí, hacer la oración, estar en Él y acompañarle, y sobre todo, dejarnos sostener por Él. Y cuando tengas, que siempre tenemos, ¿verdad?, motivos para lamentar cosas, para motivos de preocupación, de agobio, pues porque vemos que hay almas que se separan de Dios, que hay personas que se pierden, lo que sea, o que nosotros estamos cansados y agobiados, pues vamos y nos descansamos en el Señor. Descansa en el Señor. Recuesta sin ningún miedo, para escuchar el latido del corazón de Cristo, que laten por amor a ti y por amor a tantas almas, a las almas. Por eso terminamos la meditación acudiendo a la Virgen. Dice nuestro Padre: la inmensa caridad de María por la humanidad hace que se cumpla también en ella la afirmación de Cristo: nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.